Ya. Buenas tardes. Esta vez grabo este video para la clase del día jueves 17 y 18 de mayo del 2018. Por motivos de salud no puedo asistir a este curso, tengo que estar en reposo al menos 5 días. Entonces por esta razón recurro a este medio y vamos a tratar de terminar la clase o el tema de esfuerzos in situ, comenzar flujo en 2 dimensiones, y a partir de estos 2 videos pues se dejan a una serie de preguntas que ustedes tienen que responder, y el día que tengamos clase, eso quiere decir de este jueves y viernes en 8, para la semana del 24 y 25 de mayo, pues me entregarán los correspondientes las correspondientes preguntas ya contestadas. Estas preguntas las pondré en el blog como es de costumbre, igual las notas ya se encuentran allí para que ustedes las revisen. En dado de que tengan alguna observación, pues me la pueden llegar a hacer, me la pueden digamos poner en el correo electrónico. En ese orden de ideas, pues vamos a continuar con lo que nosotros veníamos trabajando. La clase pasada hicimos un ejercicio de zapata rectangular en la cual pues hallamos los diferentes esfuerzos utilizando estas nomogramas de Boussinesq y de Westergaard, dependiendo del M y el N, para así pues hallar en cada uno de estos puntos el incremento de esfuerzo correspondiente. En ese orden de ideas existen otro tipo de cartas de influencia que también podemos utilizar para hallar los incrementos de esfuerzos. Entonces, una de las cartas de factor de influencia es la solución de Boussinesq según Newmark, en la cual aquí tenemos una serie de círculos divididos por una serie de cuadrángulos, llamamos aquí en este caso, donde cada uno de estas áreas corresponde a un factor de influencia de 0.001. Este acá es una escala de dibujo, y para poder nosotros hallar el esfuerzo a cualquier profundidad, lo que hacemos es lo siguiente: dibujamos nuestra figura como lo vemos aquí en este sentido a escala, donde están todas las medidas, y todas estas medidas deben ser escaladas con respecto a la profundidad a la cual yo quiero hallar el esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero hallar a una profundidad de 80 metros, este factor de escala debe ser igual a 80. Esta linecita debe ser igual a 80 metros. Y el dibujo que nosotros realicemos lo escalamos con respecto a esta línea de 80 metros. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos 40 metros debe ser la mitad de esta línea. 20 metros debe ser un cuarto de esta línea, y así sucesivamente. Una vez escalado nuestro edificio, de acuerdo a esa carta de influencia, colocamos el punto de interés donde queramos hallar nosotros el incremento del esfuerzo 80 metros. Eso quiere decir que aquí en el punto O lo ponemos en el centro de esta figura y empezamos a contar el número de cuadritos o de cuadrángulas que quedan dentro de nuestra figura. Entonces, una vez contamos nosotros todo el número de cuadritos, los multiplicamos por el factor de influencia, y eso nos da la carga que nosotros vamos a tener a esta profundidad. Entonces, aquí digamos que hay una discrepancia, o digamos esto es depende de la persona que esté contando los cuadritos, porque para todos, no todas las personas, por ejemplo en este caso, en esta área no todos van a decir es que esto es .7, .8, .5, entonces esto digamos que depende mucho de la persona que lo esté haciendo. Ahora con los equipos ya modernos, con AutoCAD y todo este tipo de cosas, pues digamos que se puede hacer de una manera un poco más precisa, pero requiere tiempo en la manera en que voy a tener que invertirlo en tratar de cuantificar cuántos son las áreas y tratar de multiplicarlos por el número o factor de influencia. Entonces aquí digamos que esto tiene una carga uniforme de 250 kN. Si ustedes lo hacen, entonces cuentan el número de cuadritos, lo multiplican por la carga total, y eso pues nos da el incremento. Lo multiplicamos también por factor de influencia, en este caso es 0.02, y eso nos daría el incremento de carga debido a, digamos, a este edificio
en ese punto que estamos considerando. Entonces lo podemos hacer en este punto, en esta esquina, en esta esquina, en esta otra esquina, en cualquier parte del edificio, o sea, independientemente. Entonces aquí lo único, vuelvo y repito, dispendioso es tratar de mirar estos cuadritos y contabilizarlos cuando es medio, cuando es uno, cuando es dos. De pronto en esta carta es mucho más fácil, ya que si tenemos un edificio de esta manera, pues podemos contar una serie de cuadritos. El problema pues va a ser aquí los intermedios. Ya sabiendo cómo podemos calcular los incrementos de esfuerzo, entonces debemos saber cuál es el estado del esfuerzo en un punto. Aquí yo no me voy a tener, digamos, de una manera amplia, ya que esto ustedes lo deben de conocer a partir de su resistencia de materiales. Entonces aquí les presento el estado general de esfuerzos, el cual ustedes ya lo conocen. Si tenemos un cubito, entonces debemos tener un esfuerzo siempre perpendicular a las paredes, que son los esfuerzos normales, y vamos a tener unos esfuerzos paralelos a las paredes en las dos direcciones, que es lo que comúnmente nosotros llamamos esfuerzos cortantes. Cuando nosotros no tenemos estos esfuerzos paralelos a las paredes, es lo que nosotros conocemos como el estado principal de esfuerzos. Solo aplico esfuerzos de forma perpendicular a las paredes de ese cubito. No solamente esfuerzos, sino también deformaciones. Digamos que aquí traemos los conocimientos que ustedes deben traer de su curso de resistencia de materiales. Igual, cuando nosotros cortamos el plano y queremos conocer el esfuerzo normal y el esfuerzo tangente con respecto a ese plano, pues lo que hacemos es acudir a esos conocimientos del círculo de Mohr, donde nosotros tenemos que el esfuerzo en cualquier plano se puede hallar utilizando esta ecuación, donde depende del esfuerzo en X, del esfuerzo en Y del ángulo en el cual ustedes desean, o digamos al ángulo paralelo al plano al cual ustedes desean hallar el esfuerzo normal y el esfuerzo tangente. Entonces fíjense que todo va a depender de la inclinación del ángulo y de los esfuerzos tanto en X como en Y que ustedes tengan. Entonces así podemos hallar el esfuerzo normal a ese plano y el esfuerzo tangente a ese plano. ¿Qué es esto? Las ecuaciones de Mohr-Coulomb. Para nosotros poder resolverlo, estas ecuaciones de Mohr-Coulomb lo podemos hacer tanto de manera analítica utilizando estas ecuaciones, o también lo podemos utilizar sí, dígame. En casos en los cuales ya dijimos que se puede resolver los estados de esfuerzos en un plano de Mohr-Coulomb utilizando tanto las ecuaciones analíticas como una solución gráfica, donde nosotros tenemos nuestro plano de esfuerzos en el cual nosotros queremos hallar tanto esfuerzo normal como tangente. En este corte tenemos los esfuerzos normales en estado de esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3 en este caso. Lo que hacemos es ubicarlos en nuestro círculo de Mohr-Coulomb dependiendo de cómo nosotros tenemos este estado de esfuerzos, donde aquí vemos que sigma 1 más sigma 2 sobre 2 es el centro de circunferencia, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 en un estado principal de esfuerzos, pues es el radio al cual nosotros tenemos nuestra circunferencia. Entonces lo único que tenemos que hallar acá es la inclinación del plano hacia el esfuerzo normal principal. Lo ubicamos en nuestro círculo de Mohr. Aquí siempre es el doble del ángulo cuando estamos en el centro. Ubicamos ese punto y todo lo que pasa por ese punto pues son las coordenadas del esfuerzo normal y del esfuerzo tangente. En este sentido esfuerzo normal, en este sentido esfuerzo tangente, y podemos hallar cuál es el valor que nosotros necesitamos. Entonces aquí hay una serie de ejemplos en el cual, si se dan cuenta, aquí tenemos esfuerzos principales de 20 PSI y aquí 40 PSI. Queremos saber cuál es nuestro estado de esfuerzos en un ángulo inclinado a 30 grados con respecto al esfuerzo normal, al esfuerzo horizontal de 40 PSI. Entonces lo que hacemos, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, es hallar el centro del círculo del radio de Mohr, que es igual a 20 más 40 entre 2 da 60 divididos entre 2, eso nos da 30. Entonces aquí tenemos 10, 20, 30. Entonces el círculo de Mohr
de la solución gráfica, y ahora hallamos el radio. El radio pues va a ser 40 menos 20, que son 20, dividido entre 2 nos da 10. Entonces, si este es el centro del círculo de Moore en 30, el radio es 10, entonces circunscribimos nuestra circunferencia. Entonces, fíjense, tiene de acá hay 30 y de acá hay 10, ¿de acuerdo? De acá hay 10, de acá hay 10 y de acá hay 10, o sea que ya tenemos nuestro círculo de Moore. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es mirar cuál es el polo sobre el cual nosotros debemos trazar ese ángulo de inclinación al cual nosotros vamos a hallar el estado de esfuerzo. Eso se hace de la siguiente manera. Si se dan cuenta, está inclinado con respecto al esfuerzo de 40 grados, de 40 psi, 30 grados. O sea que si se dan cuenta, trazamos una línea paralela a este estado de esfuerzos, o sea, sobre el eje XX, si se dan cuenta, que corte su círculo de Moore. Lo corta en A', A'. Donde me cortan los 40 psi, que es con respecto al ángulo que nosotros estamos midiendo, trazamos una paralela a este plano de esfuerzos, B', como lo tenemos aquí, B', ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo tiene 30 grados. El punto donde corta el plano al círculo de Moore es donde realmente nosotros queremos hallar el estado de esfuerzos normal y el estado de esfuerzos tangente. Aquí en este punto X leemos esos dos valores. Entonces, para el esfuerzo normal leemos en este sentido, en esta abscisa, tenemos que es 25 aproximadamente PSI, el esfuerzo normal, y aquí vemos que tenemos 5, 10, aquí es aproximadamente, según nuestro ejemplo, 8.7 del esfuerzo cortante. Si se dan cuenta, es un esfuerzo negativo, por eso está en el sentido, si ustedes tuvieran aquí un punto de rotación, está en el sentido horario. Si fuera un valor positivo, estaría en el sentido antihorario, o sea, en el sentido contrario estaría la flechita, ¿de acuerdo? Entonces son convenciones que nosotros debemos tener aquí en cuenta. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos 20 PSI en este sentido, 40 PSI en el sentido contrario. Si se dan cuenta, son perpendiculares a nuestro cubito, y queremos hallar cuál es el estado de esfuerzos en el plano DD. Entonces aquí, si se dan cuenta, tenemos que mirar inicialmente dónde queda el centro del círculo de Moore. Entonces, igual que en el caso anterior, va a ser 30, el círculo va a ser igual 10 porque es 40 menos 20, 10, o sea, tenemos el mismo circulito que en el caso anterior. Lo único que nosotros hicimos fue rotar el plano, ¿de acuerdo? Rotamos el plano en este sentido, un poquito, y miramos o trazamos nuestro plano en sentido horizontal en este caso, y vamos a mirar cómo hallamos ese plano o ese polo, ese plano del polo. Entonces, para eso, igual cogemos, si se dan cuenta, el plano D está medido con respecto a 40 PSI, entonces lo que hacemos es trazar una línea paralela a la línea de 40 PSI con respecto a 20 PSI. ¿Por qué lo hacemos? Porque ese es el punto de rotación con respecto al plano. Entonces, trazamos A', ¿de acuerdo? Que pase por el origen de nuestro círculo de Moore, paralelo a esto de acá. Corta, ese punto es el que nosotros vamos a llamar el polo. Si se dan cuenta, en el otro lo hacíamos en este sentido. El polo trazamos y donde nos corta es el polo. Aquí la misma historia. Trazamos desde el origen hasta donde nos corta el círculo de Moore y ese es el polo. Y a partir de ahí, de ese polo, sí trazamos una línea paralela al plano de D', ¿de acuerdo? Entonces aquí trazamos. Donde corta el círculo de Moore es el punto donde nosotros podemos leer el esfuerzo normal y el esfuerzo tangente correspondiente a ese plano. Entonces, para este caso es 35
y en el sentido X, en el sentido del esfuerzo cortante, es igual a 8.7. Si se dan cuenta aquí, ese 8.7, la flechita está en el sentido de izquierda a derecha, mientras que en el caso anterior era de derecha a izquierda, por ponerlo de alguna forma. Entonces fíjense que aquí es exactamente el mismo procedimiento. Primero trazamos la línea para hallar el polo, luego a partir del polo inclinamos ese ángulo, trazamos nuestra línea donde queremos hallar el plano y el corte es el que nos da los esfuerzos o el estado de esfuerzos en ese plano. Entonces de esa manera nosotros podemos calcular o utilizar el círculo de Mohr. Digamos que esto es un recorderis de algo que ustedes ya deben de saber. Igual lo último va a ser otro recorderis en el cual nosotros calculamos con este tipo de nomogramas los esfuerzos dependiendo del tipo de carga que tenga. En este caso pues vamos a tener una carga circular uniforme donde para diferentes nomogramas utilizamos la profundidad con respecto al radio y en este sentido tenemos la distancia utilizando el centro de nuestro radio de curvatura con respecto al radio total de la carga circular. Entonces aquí hay tres diferentes presentaciones para obtener, digamos, la misma situación. Lo mismo si tenemos una franja uniforme, quiere decir que aquí tenemos una parte cuadrada y esto va muy largo, entonces podemos utilizar este tipo de nomogramas. Entonces recuerden, ya si tenemos una franja triangular, como puede ocurrir en una presa de concreto, una presa de tierra, entonces podemos utilizar este tipo de nomogramas. Eso ya lo explicamos. Con esta parte pues terminaríamos lo que es los esfuerzos in situ, o sea que ya sabemos calcular un esfuerzo efectivo, podemos calcular un esfuerzo total, podemos calcular la presión de poros, podemos calcular el incremento de esfuerzos utilizando diferentes metodologías. Entonces digamos que ya tenemos todo el panorama completo para poder seguir adelante y digamos en clases posteriores poder calcular ya lo que son las deformaciones. Las deformaciones son asociadas a asentamientos. Ya tenemos la primera parte, esfuerzos debe ser igual a un módulo de elasticidad multiplicado por una deformación. Entonces ya tenemos como la primera parte. Entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a ver cuál es la influencia del agua ya cuando tiene movimiento. En los casos anteriores nosotros decíamos que estaba estática o tenía un movimiento unidireccional en una dimensión. En este caso vamos a mirar qué pasa cuando nosotros tenemos un flujo en dos dimensiones. Esto es muy útil cuando nosotros tenemos presas de tierra, en la cual tenemos un nivel antes de la presa y un nivel después de la presa. Entonces, si esto está hecho en tierra o en algún material térreo, entonces va a haber una pérdida de energía, tal como lo vemos lo hemos visto en el sistema unidimensional. O sea que debemos tener conservación de masa, conservación de energía, y donde las pérdidas van a ocurrir por el flujo a través del medio poroso, en este caso de la tierra, ¿cierto? De este elemento. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que surgen cuando nosotros tenemos este tipo de elementos? O tenemos una tabla estaca. Entonces, aquí hay un nivel y aquí hay otro nivel, aguas abajo, donde esto es digamos, una pared o un muro. Una de las cosas que nosotros debemos saber es cuál es la cantidad de agua que está pasando a través del medio. Lo segundo, en esta zona, como tenemos un flujo hacia arriba, si se acuerdan del principio de esfuerzos efectivos, un flujo hacia arriba, o sea que aquí disminuye el esfuerzo efectivo. Eso quiere decir que puede haber una presión que trata de levantar esta zona. Entonces, ¿cuál es esa cantidad de presión que se necesita para que eso ocurra? Y lo otro es el factor de seguridad contra tubificación, para que las partículas no viajen, sino que se queden donde ellas pertenecen. Entonces para eso aquí tenemos digamos un elemento donde tenemos diferentes piezómetros. Esta es una presa, aquí tenemos aguas arriba, voy a llamar una altura total de 26 metros y aguas abajo vamos a tener una altura total de 7 metros. O sea que por una partícula de agua para viajar desde este punto hasta este punto a través de este medio poroso pierde 19 metros, ¿de acuerdo? Entonces esto es... Aquí ocurre exactamente igual. Altura total, ¿de acuerdo? Altura total o cabeza total, cabeza de elevación y cabeza de presión. Entonces, ¿quién mide la presión? La miden estos piezómetros. ¿Quiénes miden la cabeza total?
la cabeza de energía de posición a través de este datum que tenemos aquí. De aquí tenemos las elevaciones y quien mide la energía total, pues es la sumatoria de las dos. O sea que aquí funciona exactamente igual que cuando teníamos flujo unidimensional. Lo único es que vamos a tener que hacer una construcción diferente. Para poder resolver este tipo de problemas nosotros recurrimos a la ecuación de Laplace, donde vamos a suponer que la permeabilidad o el coeficiente de permeabilidad es constante a lo largo de todo nuestro sistema. Muchas veces no es cierto, pero en este caso lo vamos a hacer. Entonces tenemos que la segunda derivada parcial de la cabeza total de energía con respecto a la posición X más la de segunda derivada de esa misma energía con respecto a la posición C es igual a 0. Esto nos va a describir la pérdida de energía a través de cualquier medio resistivo. En este caso puede ser sol, suelo, podría ser un elemento eléctrico, podría ser un elemento de calor. Todas estas situaciones se solucionan con esta misma ecuación. Así como describimos flujo en una dimensión, este describe el flujo en dos dimensiones, y si le aumentáramos otro término que sería d2dh de z2 y se lo sumamos a esto, podríamos analizar nuestro problema en tres dimensiones. Pero como estamos trabajando en el plano, fíjense, esto es una presa en plano, vamos a trabajar solamente dos dimensiones. ¿Cuáles son las asunciones o los postulados que ella representa o que necesita para poder solucionar esta ecuación? El primero de ellas es que la ley de Darcy es válida. Ya sabemos cuál es la ley de Darcy, que es velocidad igual al coeficiente de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico. Lo segundo, que todos los poros están llenos de agua, esa saturación del 100%. Y lo siguiente es que la relación de vacíos es constante, no hay cambios de volumen. O sea, si yo aplico una carga, va a ocurrir un cambio de volumen. En este caso no estoy aplicando carga, por lo tanto no debe haber cambio de volumen. Y otra de las cosas más importantes es que el material es isotrópico, o sea que el coeficiente de permeabilidad en la dirección X es igual que en la dirección Y. ¿Cómo solucionamos esta ecuación? Si se dan cuenta, no es una ecuación sencilla de solucionar, son derivadas parciales. Existen una solución gráfica en la cual utilizamos dos series de curvas perpendiculares. A una las vamos a llamar líneas de flujo y a otras las vamos a llamar líneas equipotenciales. Entonces, si miramos aquí una gráfica, una línea de flujo es por donde transita una partícula de agua. Una línea equipotencial va a ser donde la partícula de agua tiene la misma cabeza de energía total. Entonces, eso como lo traducimos en palabras. La línea de flujo generalmente es una línea imaginaria. Como dije, son los canales de flujo por donde va la partícula de agua. Digamos que debemos tener en cuenta que una línea impermeable va a ser una línea de flujo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si aquí tenemos una roca, va a ser una línea de flujo. Si aquí tenemos una presa de concreto, el contorno de la línea de concreto va a ser una línea de flujo. Entonces, ese tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta. Lo siguiente, a través de una línea equipotencial, toda la cabeza total va a ser constante. O sea, que la cabeza aquí y en este punto va a ser constante como lo tenemos en esta línea. Lo siguiente es que las líneas equipotenciales siempre van a ser perpendiculares a las líneas de flujo. O sea que aquí vamos a tener 90 grados, 90 grados, 90 grados. Es un postulado muy importante cuando estemos haciendo los dibujos de líneas de flujo y líneas equipotenciales para la solución de la ecuación de Laplace. Para esto vamos a tener que hacer un dibujo de líneas de flujo y de líneas equipotenciales. Entonces, vamos a poner aquí unas reglas muy importantes para hacer ese tipo de dibujos. El primero es utilizar un papel de buena calidad, blanco, fuerte, porque vamos a tener que borrar. Lo segundo es que vamos a tener que hacer una escala suficientemente adecuada
para poder tener nuestro dibujo de la presa o del sistema que tenemos, en este caso una tabla estaca, le llamamos así a este elemento tabla estacado, para poder dibujar a escala las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar las fronteras impermeables y las fronteras de agua. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a dibujar aguas arriba, su línea superior, aguas abajo, su línea inferior. El elemento que tenemos en este caso es una tabla estaca, o en este caso tenemos una presa, y luego procedemos a construir un número finito de líneas de flujo. En este caso pueden ser 3 o 4 líneas de flujo. Entonces aquí las podemos contar: 1, 2 y 3 líneas de flujo. Como les venía mencionando, para realizar nuestro dibujo de líneas equipotenciales y líneas de flujo necesitamos realizar de 3 a 4 canales. Entonces, como nos devolvemos a esta diapositiva, vemos que existen 3 canales, los cuales son 3 líneas que están totalmente equidistanciales una de la otra, y asimismo nosotros formamos nuestras líneas equipotenciales. Otra de las hechos que debemos tener aquí es que cualquier barrera impermeable es una línea de flujo. Entonces, si aquí tenemos una tabla estaca desde este punto a este punto, vamos a tener una línea de flujo desde cuando entramos al terreno, desde aquí hasta abajo de la tabla estaca, y volvemos a subir por el lado posterior de la tabla estaca. Igual, si aquí tenemos una roca, toda la roca va a ser una línea de flujo. ¿Por qué? Porque es una barrera impermeable. Lo otro que les dije es que las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de flujo. Entonces, si esto es una línea de flujo, pues todas las líneas equipotenciales deben ser perpendiculares a esta línea de flujo. Lo mismo aquí, todas las líneas equipotenciales van a ser perpendiculares a las líneas de flujo. Siempre debemos trazar la malla. Aquí vamos a tener, si se dan cuenta, esto es una línea equipotencial, estas son líneas de flujo. Aquí vamos a hacer algo que se llama rectángulos cuadrangulares, que quiere decir que su choque o su intersección siempre es a 90 grados. Entonces siempre vamos a tener como anchos fijos. La idea es que aquí dentro de la intersección entre dos líneas equipotenciales y dos líneas de flujo podamos circunscribir una circunferencia, o aproximadamente una circunferencia. Entonces, ¿esto qué nos garantiza? Que aquí vamos a tener caídas de potencial o incrementos de energía negativos de igual magnitud. Entonces, eso para procesos de cálculo pues es mucho mejor. Si nosotros utilizamos esta técnica, aquí vemos que este es el ejemplo que presentamos en la parte inicial de la clase, de los cuales ustedes pues hicimos un ejemplo, y aparte del examen ustedes hicieron o resolvieron un problema igualito. Entonces aquí tenemos un suelo donde tenemos una elevación de 16 pies, el suelo tiene una elevación de 10 pies, esto lo consideramos la altura total, el flujo descendente, donde este es el datum que llamamos. Entonces para todos ellos calculamos la cabeza de elevación, la cabeza total, la cabeza de presión, ya lo sabemos hacer hasta este nivel. Este es el nivel de salida, este es el nivel de entrada, por eso se dibuja así. Y para cada uno de ellos nosotros podríamos dibujar las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta es una barrera impermeable, esta es otra barrera impermeable, por lo tanto estas son unas líneas de ¿qué? Unas líneas de flujo. Dentro de esas dos líneas de flujo podemos dibujar 3 o 4 canales haciendo unas líneas equidistantes, o sea, no es nada del otro mundo, en este caso unidimensional, y perpendicular a estas dos líneas de flujo, a todas las líneas de flujo, podemos nosotros dibujar las líneas equipotenciales. Entonces, líneas de flujo, líneas equipotenciales. Entonces, cada una de estas líneas va a corresponder un decremento de energía. Entonces aquí tenemos ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso quiere decir que nosotros tenemos 10 caídas de energía, y eso es lo que nosotros vamos a representar allí en estas, o eso es lo que representa cada uno
de estas caídas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular el caudal si estuviéramos utilizando esta metodología? Pues básicamente el caudal, nosotros dijimos, o la tasa de agua que pasa va a ser igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área correspondiente. En este caso el área pues va a ser el área que nosotros estamos calculando en este sentido, en este plano, lo vamos a llamar A sub A, pero el gradiente hidráulico va a ser el decremento de la energía desde este punto a este punto dividido ¿por qué? Por el número de las caídas o de los decrementos que nosotros estamos considerando, lo vamos a llamar N sub D, multiplicado por la longitud de cada uno de los decrementos. Si se dan cuenta que lo llamamos L pequeñita. Entonces, si nosotros reemplazamos esto dentro de la fórmula de caudal, ya tenemos esta expresión que va a depender de la pequeña caída de energía dividido por su correspondiente longitud. Si nosotros queremos calcular el caudal unitario por unidad de longitud, pues dividimos por toda la longitud y vamos a llegar, ya después de hacer estos reemplazos, vamos a llegar que el caudal unitario es igual al coeficiente de permeabilidad por el decremento unitario energético por el número de líneas de flujo, ¿cierto? O de canales de flujo dividido el número de caídas de potencial o de caídas de energía multiplicado por la longitud del elemento, en este caso en el sentido contrario, en el sentido transversal. A este factor de acá, que es N sub F sobre N sub D, lo llamamos factor de forma. Entonces aquí debemos tener algo muy presente. Aquí vamos a calcular, sea un sistema unidimensional o sea un sistema bidimensional de canales de presa o bajo una presa, es este factor de forma. Número de líneas de flujo sobre número de caídas de potencial. H es la caída total entre un punto y otro punto por coeficiente de permeabilidad, y esta es la longitud en la cual transcurre perpendicular al plano. Entonces, fíjense que esta zona que nosotros tenemos intermedia es la llamamos áreas cuadrados curvilíneos cuadrangulares, donde aquí tenemos perpendiculares, se chocan unas a otras, pero va a haber una zona en la cual no se cumple la ecuación de Laplace, que es una zona muy alejada de nuestro elemento el cual estamos analizando. Entonces vamos a hacer aquí como ejemplo cuál sería este factor de forma. Tenemos 1, 2, 3, 4 canales de flujo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caídas de potencial. Entonces tendríamos 4 sobre 14, sería 2 sobre 7. Ese sería el valor del factor de forma. La altura, pues cualquiera que tenga nuestra presa, el coeficiente de permeabilidad, eso ya depende de las condiciones del suelo, y la longitud es la longitud perpendicular al plano de nuestra presa. Entonces de esa manera ya podríamos calcular nuestro caudal. Tenemos unos comentarios adicionales. Como nosotros dijimos, tenemos cuadrados, pero ¿qué pasa si esos elementos no son cuadrados? ¿Qué pasa si tenemos unos elementos más pequeños? Entonces allí vamos a calcular caídas parciales que las podemos relacionar con las caídas totales. Entonces, por ejemplo, pueden existir no caídas de 1, sino caída de 0.5, 0.3, 0.2, y eso va a depender mucho de esta longitud. Es básicamente hacer una regla de 3. Si de esta longitud de acá a acá para caída de un nivel es 5, ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, acá 3, ¿cierto? Si esto tiene 5, esto tiene 3, ¿qué representa este 3 con respecto a ese 5? Si esto equivale a una caída, ¿cuánto equivale a 3? Entonces sería la división entre 3 dividido 5, esa sería la caída parcial de potencial, o sea que pueden existir, como dice acá, ejemplos de caída de 5.2, de 3.1, etcétera, 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 si nosotros hacemos una regla de 3 cuando tenemos estas situaciones. Generalmente eso no es lo que pasa. Aquí vamos a ver un ejemplo de una tableta acá donde tenemos, esta es la escala, tenemos una caída de 8 metros, vamos a suponer que aquí va a estar el nivel después de que pase el agua a través del medio resistivo, en este caso el suelo, que la tableta acá tiene 10 metros debajo y tiene 20 metros hasta llegar al manto rocoso, que va a ser un estrato impermeable. Por lo tanto, lo que yo les dije inicialmente es que nosotros vamos a dibujar una línea. Voy a ponerlo un poquito más grande.
en este sentido, vamos a dibujar una línea de flujo, esta línea de flujo y esta línea de flujo. ¿Por qué? Porque son elementos que yo conozco, que son impermeables, ¿de acuerdo? La tabla estaca es impermeable, esto va a ser una línea de flujo. La roca es una línea impermeable, esto va a ser una línea de flujo. ¿Sabe? Lo otro que les dije es que las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de flujo. Entonces, como esto es una línea de flujo, esta línea equipotencial tiene que ser perpendicular y esta línea equipotencial tiene que ser perpendicular. El tercer paso es dibujar entre 3 y 4 canales. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Dibujamos 3 canales. Un canal, 2 canales, perdón, un canal, 2 canales, 3 canales. Ese es el primer dibujo que ustedes tienen que hacer. Luego vamos a garantizar de que las líneas equipotenciales que estamos acá sean perpendiculares a las líneas de flujo. Ese es el primer dibujo. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Inscribimos los circulitos como lo hacemos ya digamos, en la parte perfeccionada o más mejorada, donde ya vemos que tenemos 8 canales de flujo y tenemos 18 caídas de potencial, y vemos que dentro de cada una de ellas está circunscrita una circunferencia. Entonces aquí ya vemos que esta es digamos, la malla que nosotros necesitamos para poder calcular el factor de forma. El factor de forma en este caso sería 8 líneas de flujo dividido entre 18 caídas de potencial, que son las 18 líneas que yo acabo de mostrar en esta situación. Entonces, de esa manera pues ya podremos calcular el caudal si conocemos el coeficiente de permeabilidad y además si tenemos la longitud transversal a esta tabla estaca, que generalmente pues los problemas pues no las dan. Aquí ya, esto es para ver cuál es de una manera más grande el resultado final de lo que nosotros tenemos. Entonces fíjense nuevamente la circunferencia, aquí tenemos las caídas de potencial, aquí tenemos los números de canales de flujo en azul, y de esa manera pues nosotros podemos resolver este tipo de problemas. Entonces aquí es iterativo, hay que hacer las diferentes líneas a mano, luego hacer estas líneas a mano, corroborar de que esto es aproximadamente una circunferencia, y si no cumple, borrar y empezar de nuevo haciendo los ajustes con respecto a la etapa en la cual yo dibujé anteriormente unas líneas de canal y unas líneas de flujo. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones cuando nosotros tenemos nuestra presa y la ubicamos sobre el terreno. La idea es que esto nunca debe pasar, que ustedes lo coloquen sobre el terreno. ¿Por qué? Porque aquí va a ocurrir un flujo de salida muy grande, el cual nosotros de cierta manera vemos que existe un levantamiento por fuerzas de empuje, ¿de acuerdo? Ya eso conceptualmente se ve o ya lo expresamos. Entonces aquí va a existir un gradiente muy grande, lo cual va a ejercer, digamos, una fuerza muy grande que va a permitir que haya una tubicación en este punto. Lo ideal cuando tenemos una presa es tratar de enterrarla un poquito para que exista aquí una longitud y el gradiente hidráulico baje. Acuérdense que el gradiente hidráulico depende de ¿qué? Depende de la caída de energía, ¿cierto? Que es este menos este, dividida entre la longitud. Entonces, si yo permito que haya una longitud suficiente, este gradiente va a ser mucho más pequeño. Fíjense que aquí no hay longitud, la longitud sería 0, o sea, quiere decir que vamos a tener un gradiente bastante grande. La idea es que el factor de seguridad de salida del gradiente aquí en este punto sea entre 5 y 6 para que haya una seguridad de que no va a existir tubificación. Entonces eso es lo que tenemos que calcular. Este es el gradiente crítico. ¿Cómo se calcula ese gradiente crítico? Pues esa es la diferencia entre el peso unitario del suelo menos el peso unitario del agua dividido entre el peso unitario del agua. Entonces de esa manera nosotros lo calculamos. Ya para seguir nuestro ejemplo, vemos acá una presa de concreto en la cual tenemos una altura de 20 metros. Aquí tenemos unas líneas de flujo bajo
bajo el concreto o bajo la presa de concreto con sus líneas equipotenciales. Vemos que esto es un material isotrópico en el cual, si nosotros tenemos ya resuelto de manera exacta esto, podemos utilizar, digamos, método gráfico como lo tenemos, o podemos utilizar un programa de computador. Entonces nosotros en cierta medida podríamos calcular cuál es la presión de levantamiento. ¿De qué va a depender la presión de levantamiento? Va a depender de las caídas de potencial. Y como sabemos, una caída de potencial puede estar relacionado ¿con qué? Puede estar relacionado con la fuerza de presión o la cabeza de presión. ¿Recuerdan la cabeza de presión qué es? Es la presión que se está ejerciendo dividido por el peso unitario del agua. Nosotros dijimos que en nuestros casos teníamos la cabeza total igual a la cabeza de presión más la cabeza de posición. Si nosotros tenemos este elemento y es recto, en todos los puntos esa cabeza de elevación que es igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la cabeza total. ¿Cómo cambia? Por las caídas de potencial. ¿Cuál va a ser la cabeza de total en este punto? Pues va a ser igual a 20 menos las caídas de potencial que he tenido acá. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 caídas de potencial. Si tenemos 20 metros y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quiere decir que cada elemento va a corresponder a 1 metro de caída de potencial. Si bajo 10 metros quiere decir que la energía va a caer 10 niveles, va a caer desde el 20 hasta el 10. Entonces ya tenemos que aquí nuestra caída total es 10. Vamos a suponer que esto está 1 metro bajo el nivel del datum que yo estoy tomando. Si eso es cierto, entonces aquí tenemos que el nivel desde este punto a este punto es igual a menos 1 metro. Si nosotros tenemos que la energía total es igual a la energía potencial, a la energía de presión más la energía de posición, quiere decir que 10 es igual a la energía de presión más, menos, en este caso, menos 1 metro, que va a ser igual a la energía de posición. Si lo paso al otro lado, me queda que 11 metros es igual a la cabeza de cabeza de presión. Por lo tanto, si multiplicamos ese 11 por 10, nos dice que 110 kilonewton por metro cuadrado va a ser la presión que se va a ejercer en este punto hacia arriba. Si eso lo multiplicamos por una longitud, ¿qué nos da? Una fuerza, y esa es la fuerza que se está ejerciendo hacia arriba en ese punto. Entonces, es para que tengamos en cuenta que a partir de este elemento nosotros podemos calcular cuál sería la fuerza que se está ejerciendo a lo largo de este elemento hacia arriba, y que debemos tener en cuenta cuando estemos diseñando el peso de esta presa de concreto. Fíjense que aquí en cada uno de estos puntos se calcula cuál es la presión hacia arriba. La presión hacia arriba es más grande en esta zona, la zona de entrada, y más pequeña la zona de salida. Igual también se calculan los gradientes hidráulicos en la zona de salida, dependiendo de qué, de estas longitudes. Fíjense que aquí tenemos una longitud más grande, por lo tanto el gradiente hidráulico va a ser más pequeño. Fíjense que aquí tenemos solo una caída de potencial. Aquí la longitud es más pequeña, por supuesto el gradiente hidráulico pues va a ser mucho más grande. Si ustedes tienen algún problema en gradientes hidráulicos, entonces generalmente se pueden hacer algún tipo de barreras que hacen que estas líneas de flujo sean mucho más largas. Al ser las líneas de flujo mucho más largas, pues los gradientes hidráulicos a la salida va a ser mucho más pequeño. Entonces, si se dan cuenta que hay una comparación, aquí tenemos una presión hacia arriba de 1.14H y aquí tenemos de 1.17H. Eso quiere decir que estas se incrementan mucho, pero los gradientes hidráulicos a la salida, que puede ser un problema, se disminuyen. Entonces eso, digamos que es una ventaja sobre todo este tipo de desviaciones para bajar gradientes hidráulicos a la salida, para que nuestras líneas de flujo sean mucho más largas. En el siguiente ejemplo vemos dos
barreras, una a la entrada y otra a la salida. Para hacerla más larga hacemos el mismo procedimiento, y si se dan cuenta el caudal de entrada en los tres ejemplos tenemos la misma presa, es punto 23, punto 23, punto 34. Aquí tenemos más caudal. Aquí tenemos estas dos, no se diferencian mucho en caudal, pero fíjense que en cuanto a fuerza, esta tiene punto 14, esta tiene punto 17, esta tiene punto 22, hay más fuerza hacia arriba, pero los gradientes, si se dan cuenta aquí tenemos, son relativamente más pequeños. Entonces estas barreras lo que nos va a hacer, y sobre todo la barrera de salida, lo que nos va a disminuir es el gradiente hidráulico. La salida sí tenemos problemas de digamos, eso se llama tubificación. Así como lo hacemos nosotros para presas de concreto, lo podemos hacer para sitios donde vamos a hacer pozos o queremos hacer drenes. Hacemos el mismo procedimiento, lo único es que, si se dan cuenta, todas las líneas de flujo van a confluir en el sitio donde yo tengo el pozo o donde yo tengo el dren. Entonces digamos que eso es una ventaja. Siempre que tengamos un pozo, un dren, un sitio de salida de agua, todas las líneas de flujo se van a dirigir hacia ese punto. De la misma forma, pues construimos nuestras líneas equipotenciales, que son perpendiculares a las líneas de flujo. En estos casos vemos que no hay cambios de escala, porque dijimos que tenemos un material isotrópico. O sea, cuando hablamos de material isotrópico, las permeabilidades en el sentido X van a ser iguales a las permeabilidades en el sentido Y. Entonces eso es otra ventaja. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un material anisotrópico? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra permeabilidad en X es diferente a nuestra permeabilidad en Y. Entonces allí opera digamos la misma forma de solución. ¿Qué hacemos allí? Pues tenemos una permeabilidad diferente de la otra. Entonces lo que hacemos es hacer una transformación de variables, donde llamamos que A cuadrado es igual a la división entre las permeabilidades, en este caso Kx entre Ky. Luego le sacamos la raíz, hacemos un cambio de variables, resolvemos esta ecuación de Laplace, que es la que nosotros sabemos que se puede solucionar utilizando el método gráfico, o se puede solucionar utilizando un programa de computador, y donde llamamos a esta x grande igual a x, la variable x que conocemos, dividido entre a, y y grande es igual a la variable y pequeña. Entonces, al hacer esta transformación, lo que nosotros debemos realizar es hacer una transformación de variables o de coordenadas para poder resolver nuestra ecuación de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es realizar una división entre una y otra. Si se dan cuenta, esta variable a es la que tenemos que reducir, ¿de acuerdo?, en una de las direcciones para hacer esa transformación y poder utilizar la ecuación de Laplace. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí tenemos, esto es un ejemplo, si nosotros tenemos esta presa y la permeabilidad en este caso es mucho mayor en la dirección Y que en la dirección X, entonces lo que hacemos es calcular este factor de forma A, que es la raíz de KH sobre K sub A, y lo que hacemos es reducir en la dirección Y ese valor, ¿de acuerdo? Entonces dividimos esto dividimos Y entre este valor, y si se dan cuenta, aquí aquí permanece las mismas dimensiones, pero en la dirección X se vuelve mucho más pequeño. Al volverse esto en mucho más pequeño, pues porque hicimos la transformada, o sea, utilizamos esta ecuación de acá, nos devolvemos, utilizamos esta ecuación donde x barra es igual al x que teníamos dividido entre a, es el factor de forma. Entonces lo que hicimos fue comprimir en esta dirección. Ya cuando comprimimos en esta dirección, sí procedemos a hacer lo que ya conocemos: 3 canales de flujo, hacer las líneas equipotenciales, hacer las grafiquitas, y una vez ya tengamos resuelto este señor de aquí, podemos calcular el caudal y las presiones. Ya si ustedes lo quieren representar en la escala real, pues lo que hacen es esto, aumentarlo multiplicándolo por este factor A, por el cual ya habían dividido, y esta sería la malla real, o las líneas de flujo real y las líneas caídas de potenciales reales que se estarían presentando. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un artificio
geométrico para poder calcular los caudales, para poder calcular las caídas de potencial. Igual, esto es válido y solamente aplica a suelos anisotrópicos. Quiere decir que la permeabilidad en el sentido horizontal es diferente a la permeabilidad en el sentido vertical. Ya para casi finalizar esto, pues existen unas reglas para hacer drenajes en las cuales pues vamos a tener que mirar ciertas relaciones, y para esto pues como nosotros hacemos nuestros drenajes con materiales térreos tipo grava, tipo arena, entonces nosotros podemos tener las curvas granulométricas que vimos en la clase 2 y 3 o 3 y 4, no me acuerdo, por esos lados. Entonces para eso vamos a tener que calcular un factor R sub 15 y un factor R sub 50. Entonces aquí vamos a tener que comparar el diámetro del tamaño 15% que pasa de la granulometría del material del filtro de este material, y lo dividimos entre el D sub 15 o el porcentaje que pasa el tamiz de 15% de este material. Entonces fíjense, este es el material del dren y este es el material que yo voy a proteger, el material que existe en el terreno. Entonces divido esos dos y lo comparo con esta regla. Quiere decir que si nosotros tenemos las partículas, deben cumplir. Si ustedes tienen partículas angulares, deben estar entre 6 y 18. Y si están en partículas redondeadas, deben estar entre 12 y 40. Si cumple eso, entonces sí sirve su filtro para retener las partículas en este sentido. Ahora vamos a ver qué pasa si deja o no pasar agua. Para eso nosotros miramos el R sub 50. Entonces miramos el D sub 50 del material del filtro y el D sub 50 del material protegido. Entonces si nosotros estamos dentro de estos rangos para materiales subredondeados, para materiales angulares, entonces ya permitimos que el agua pase a través de los dos materiales, pasa a través de este y pasa a través del filtro, o sea que se cumplen las dos condiciones de nuestro filtro. Primero, que pase el agua, y segundo, que no pase el material que yo estoy protegiendo adentro del filtro. Entonces esa es, digamos, una de las formas de diseñar el filtro. Entonces aquí, digamos que tenemos las condiciones que debemos tener. Bueno, esta es una metodología que es de la USBR, esta es otra metodología para digamos, diseñar ese tipo de filtros. Entonces todo depende de la granulometría. Entonces aquí tenemos el suelo, aquí está el agua que cae, este es el filtro. Lo que tenemos que mirar es lo siguiente: si yo quiero retener el suelo, quiere decir que no pase el suelo de aquí hacia el filtro y navegue dentro del filtro. Entonces tenemos que cumplir que el D sub 15 del filtro sobre el D sub 85 del suelo, ¿cierto? Estos son de las salen de las curvas granulométricas, debe ser menor de 4. Si yo quiero que el agua pase, pues el D sub 15 del filtro dividido entre el D sub 15 del suelo debe ser mayor de 15. Y hay otro factor que sale aquí que es de compatibilidad. Quiere decir que los dos materiales se conjuguen y pueda compactarlo uno con respecto al otro. Si no, pues no podría compactarlo y hacer este tipo de, digamos, de procedimiento. Para eso el D sub 50 del filtro sobre el D sub 50 del suelo debe ser menor o igual de 25. Entonces si yo cumplo estas tres cosas, tengo ya algo adicional. Primero, retengo el suelo en el sitio donde está. Segundo, el agua pasa porque es lo que yo quiero. Y tercero, que existe la compatibilidad de materiales y no hay ningún problema en procesos de compactación. Cuando yo hago este tipo de filtros, pues además de que me cumpla estos tres requerimientos, pues también debo protegerlos de alguna manera. Entonces para eso existen geosintéticos. Esto es un pavimento en el cual tenemos una base, una subbase, una subrasante. Esta es como la estructura del pavimento. En la parte superior pues vamos a tener nuestra carpeta de pavimento. Aquí tenemos un filtro para que el agua no se introduzca dentro de nuestro diseño de pavimento, nuestras capas del pavimento. Y aquí en esta parte ponemos un geotextil para permitir que el agua pase al material granular, que en este caso sería el filtro que tenemos acá. Y aquí ponemos una tubería que es donde el agua que entra al filtro pues va a viajar hacia el exterior. Digamos que esta es una configuración de filtro. Otra cosa que podemos hacer, si por ejemplo nosotros tenemos un corte, de alguna manera es poner aquí un dren de geotextil. Aquí tenemos una cuneta, ¿de acuerdo? Esto es para proteger en cierta manera esta pendiente. Entonces el agua viene hacia nuestro dren
¿de acuerdo? Va por el dren y viaja por la cuneta hacia el exterior. Entonces son medidas protectivas que nosotros podemos utilizar, que podemos construir, y utilizamos otro material adicional pues que no permite el paso de cierta medida de material. Entonces digamos que aquí, si cumplimos esto, pues digamos que el dren, si cumplimos esto, el dren lo que va a hacer es reforzar esta retención del suelo en el sitio donde nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros fabricamos nuestros, nuestros, nuestros filtros? Entonces, la idea es que todo el material que es más fino y que deja pasar agua sea retenido por las fibras que tenemos allí, y lo que va a pasar sea solamente el agua. Entonces fíjense que aquí tenemos las partículas y lo que pasa es el agua, pero no pasa el material. ¿Por qué? Pues porque va a ser retenido por el geotextil y por el material que nosotros tenemos aquí de filtro. No, a mí no me interesa que esta partícula viaje a lo largo del filtro, sino que se quede allí donde está. Entonces eso es lo que nosotros pretendemos cuando hacemos este tipo de filtro. Entonces con esto pues ya acabamos el tema de filtro, de flujos en 2 dimensiones, y si surgen preguntas pues en la clase que vamos a tener para comenzar el siguiente tema, que es el de compresibilidad, pues se resolverían, puntualizaría en ciertos aspectos de este sitio. Bueno, muchas gracias por eso.